¿Te has imaginado alguna vez tener la habilidad de influir en las personas que te rodean sin forzar la situación ni manipular de forma deshonesta? ¿Y si te dijera que existe un conjunto de técnicas milenarias y principios psicológicos modernos que pueden otorgarte ese poder casi como un superpoder social? Suena intrigante, ¿verdad? Acompáñame durante los próximos minutos porque hoy vas a descubrir cómo unir la sabiduría del estoicismo con trucos de persuasión psicológica para convertirte en una persona influyente y sobre todo en pleno control de tus emociones. Y al final voy a revelarte cómo utilizar un método sencillo, casi invisible, que puede lograr que incluso las personas más resistentes se abran a tus ideas. ¿Te gusta la propuesta? Entonces prepárate, porque lo que vas a aprender ahora puede cambiar literalmente la forma en que interactúas con cualquiera en tu vida. Probablemente te preguntes, ¿pero por qué unir la psicología y el estoicismo? La respuesta es simple y sorprendente. La psicología nos ofrece herramientas prácticas para entender la mente, las motivaciones humanas y esos botones ocultos que activan las decisiones, mientras que el estoicismo enseña cómo mantener la propia mente fuerte, independientemente de las circunstancias externas. En otras palabras, adquieres control sobre ti mismo y al mismo tiempo comprendes los engranajes que mueven a las demás personas. Cuando aprendes a aplicar estos principios juntos, se vuelve mucho más fácil inspirar confianza, respeto e incluso admiración en quienes te rodean. ¿Y sabes qué es lo más curioso? Estos principios no solo funcionan, sino que han funcionado durante siglos, resistiendo la prueba del tiempo. Tal vez sientas cierta desconfianza y pienses, ¿controlar y persuadir a cualquiera no sería algo poco ético? Déjame tranquilizarte. Lo que propongo aquí no es manipulación malintencionada, sino un uso responsable de las técnicas de influencia combinado con la virtud y el autocontrol que pregonaban grandes estoicos como Séneca, Epicteto y Marco Aurelio. El objetivo no es obligar a nadie a hacer algo que no desea, sino comunicar tus ideas de manera más efectiva, al mismo tiempo que mantienes tu propia estabilidad emocional. Y si crees que la estabilidad emocional no es relevante en la persuasión, te invito a pensar en cuántas veces te has dejado convencer por alguien que estaba nervioso, angustiado o inseguro. Casi nunca, ¿verdad? Nunca. Así que, antes de desvelar el primer truco poderoso, déjame hacerte una pregunta. ¿Alguna vez has sentido que pierdes el control en una simple conversación? Que en vez de guiar la discusión, acabas reaccionando a lo que el otro dice y muchas veces terminas frustrado por no haber defendido tu punto de vista? Si la respuesta es sí, presta atención, porque en el siguiente fragmento te voy a contar cómo un simple ajuste en la forma de escuchar al otro puede marcar la diferencia en cualquier diálogo. Puede parecer básico, pero se trata de un cambio de perspectiva que casi nadie usa, y cuando lo descubres, se convierte en un arma de influencia muy poderosa. Aquí entra la primera clave, el dominio de las preguntas y la escucha activa. Normalmente, cuando conversamos, tendemos a esperar nuestro turno para hablar, preparando en la mente lo que diremos a continuación. Pero, para influir a alguien de manera eficaz, hay un secreto contraintuitivo: escuchar de forma genuina. Pero escuchar de verdad no es solo quedarse en silencio y asentir con la cabeza. Implica preguntar, interesarse de verdad y permitir que la otra persona profundice en lo que dice. Cuando formulas las preguntas adecuadas, demuestras empatía real y haces que la persona se sienta comprendida. Eso crea una conexión casi instantánea y a la vez te entrega en bandeja las claves de cómo piensa esa persona. ¿Por qué es esto estoico? Porque el estoicismo enseña que debemos controlarnos a nosotros mismos, incluida la voluntad de entrar en modo debate y hablar sin escuchar.
El estoico actúa con sabiduría, consciente de que, en muchas ocasiones, la mejor manera de convencer consiste en dejar que el otro hable. Y mientras la persona habla, vas descubriendo qué valora, qué emociones la conmueven, qué experiencias alimentan sus opiniones. Así, cuando te llegue el turno de argumentar, ya tienes un mapa completo de cómo conducir la conversación. Ahora, sujétate porque viene la siguiente curiosidad. ¿Cómo reaccionas cuando alguien te confronta o no está de acuerdo contigo? ¿Y de qué forma puede eso obstaculizar tu capacidad de influencia? Sigue conmigo, porque este es el segundo truco poderoso que combina el autocontrol estoico con un principio psicológico muy usado en negociaciones de alto nivel. El segundo truco es el llamado control emocional consciente. En el estoicismo, aprendemos que no podemos controlar lo que sucede a nuestro alrededor, pero sí podemos elegir cómo reaccionar internamente. Cuando alguien no está de acuerdo contigo o incluso te ataca personalmente, existe un impulso natural de defenderte o contraatacar. Sin embargo, quien domina el arte de la influencia y tiene un corazón estoico, sabe que reaccionar con emociones descontroladas solo alimenta la resistencia del otro. Imagina esto: expones una idea a tu jefe o socio comercial y de inmediato recibes una crítica. Si pierdes el control, alzas la voz o demuestras enojo, tu credibilidad cae de golpe. Pero si mantienes la calma y reconoces el punto de vista de la otra persona, ocurre algo mágico. La persona baja la guardia y se muestra más dispuesta a escucharte. Es casi como si dijeras: entiendo tu posición y respeto tu perspectiva. A partir de ahí, obtienes margen para redirigir la conversación de forma respetuosa, firme y a la vez flexible. Y aquí va un secretito. Quien controla sus propias emociones frente a un ataque se vuelve instantáneamente más admirable y digno de confianza, pues demuestra dominio y seguridad. ¿Recuerdas cuando mencioné el superpoder social? Está directamente ligado a este control emocional en el momento oportuno. Pero tal vez te preguntes, ¿por qué las personas se vuelven tan receptivas cuando no contraatacamos? Y aquí entra la parte psicológica. La mayoría de la gente está programada para recibir respuestas defensivas. Cuando demuestras que no vas a atacar de vuelta, creas un estado de ligera confusión. ¿Cómo es que no respondió de la misma forma? ¿Será que tiene algo más interesante que decir? Y esa apertura te concede la oportunidad de exponer tu argumento con mayor impacto. Es casi una ruptura de expectativas que hace que el otro te preste más atención. Hablando de expectativas, te planteo otra idea. ¿Y si te dijera que una de las formas más poderosas de influir en alguien es emplear el silencio de manera estratégica? ¿Cómo puede el silencio ser más potente que un gran discurso? Acompáñame, porque esta es la tercera clave y puede aplicarse de manera casi imperceptible en cualquier conversación. La tercera clave es: utiliza el silencio como aliado. Sí, el silencio. Suena extraño, pero funciona. Después de hacerle una pregunta a alguien, sobre todo una que lo lleve a reflexionar sobre sus propias contradicciones o puntos de vista, haz una pausa. Espera a que la persona responda. Si su respuesta es incompleta o vaga, mantén el silencio unos segundos más, conservando una mirada atenta. La naturaleza humana detesta el vacío, así que la persona se sentirá inclinada a llenar ese espacio con más información. Y adivina qué: cuanto más habla, más acceso tienes a su mapa mental. En negociaciones de alto nivel, los ejecutivos experimentados hacen esto constantemente. Dejan un breve silencio tras la intervención del otro para que esa persona revele más de sus debilidades, inseguridades o necesidades. En el estoicismo, la virtud del silencio y la reflexión se valora enormemente, pues no consiste en reaccionar impulsivamente, sino en observar antes de actuar.
Cuando combinas este principio filosófico con el efecto psicológico del desconcierto que produce el silencio, adquieres una herramienta poderosa para dirigir la conversación de manera sutil. Interesante, ¿verdad? Y hablando de sutileza, ¿te has dado cuenta de que ciertas personas entran en un lugar y sin decir ni una palabra se ganan la atención de todo el mundo? ¿Cómo lo logran? ¿Será que basta con tener una postura segura? Quizás sí, pero hay un ingrediente clave que muchos ignoran. Y ese ingrediente es la siguiente idea que te voy a contar. La cuarta clave es la energía de presencia. En el estoicismo hay una noción fundamental. No debemos malgastar tiempo preocupándonos por aquello que no está bajo nuestro control. ¿Y qué tiene que ver esto con la presencia? Todo. Cuando ingresas a un espacio, sea una reunión, un encuentro con amigos o una sala de clase, si tu mente está distraída con preocupaciones inútiles o ansiedades acerca de lo que otros piensen de ti, tu energía se dispersa. No estás presente de verdad. En cambio, cuando te concentras en el momento presente y actúas como si estuvieras al 100% allí, algo cambia. Tu lenguaje corporal se vuelve más firme, tu tono de voz más seguro y tus gestos más precisos. En esos casos, la gente percibe esa energía, incluso a nivel inconsciente. Es la misma historia de siempre. Gran parte de lo que transmitimos ni siquiera se expresa con palabras. Una porción enorme de la persuasión proviene de la forma en que respiramos, gesticulamos y mantenemos el contacto visual. Y si todavía lo dudas, piensa en alguien a quien admires profundamente. No es solo lo que esa persona dice lo que te fascina, sino cómo lo dice, cómo se comporta, cómo aparenta saber exactamente lo que hace allí. Es esa presencia llena de confianza, y dicha confianza brota, en buena medida, de la noción estoica de enfocarse en el ahora y no preocuparse por factores externos fuera de nuestro alcance. Pero ¿cómo mantener esa presencia y energía si las personas a tu alrededor parecen presionarte o distraerte? Aquí entra una técnica simple, pero valiosísima, que muchos monjes y filósofos llevan siglos practicando: la respiración consciente. Puede sonar cliché, pero funciona. Antes de entrar en una situación en la que necesites persuadir o influir en alguien, cierra los ojos por unos segundos y haz 2 o 3 respiraciones profundas, prestando atención al aire que entra y sale de tu cuerpo. Esto te centra en el presente y apacigua la ansiedad típica de quien quiere ganar un debate. Cuando adoptas una actitud más estoica, dejas de buscar la victoria y te concentras en la mejor solución posible. Al actuar así, sin obsesionarte con el resultado, irradias tranquilidad. Y la tranquilidad, créeme, posee un enorme poder persuasivo, pues genera confianza. Y ahora te lanzo un nuevo gancho. ¿Sabías que la gente tiende a seguir a quien percibe como autoridad o especialista? Pero al mismo tiempo, a nadie le agrada un sábelo-todo arrogante. ¿Cómo equilibrar ambas cosas? ¿Cómo demostrar autoridad sin parecer presumido? Esa es la quinta clave, basada en un concepto muy estudiado en la psicología social. La quinta clave es el principio de la autoridad humilde. Diversos estudios muestran que las personas suelen obedecer o seguir a quienes consideran expertos en determinado asunto. Sin embargo, cuando notan arrogancia, se genera una resistencia inmediata. Entonces, ¿cómo demostrar experiencia sin pecar de soberbia? La respuesta es sencilla: combina contenido valioso con vulnerabilidad controlada. Por ejemplo, si necesitas persuadir a alguien sobre un tema que dominas, no llegues vomitando datos y presumiendo tus logros. Más bien, presenta tu experiencia de manera humilde. Bueno, llevo algunos años estudiando este tema y he visto escenarios bastante distintos. Así, aportas credibilidad sin herir el ego de la otra persona.
Es la virtud estoica de la modestia. Sabes tu valor, pero no necesitas restregárselo a nadie. Paralelamente, si viene a cuento, muestra que también tuviste dudas o dificultades. Al decir algo como, también me sentí bastante confundido al principio, pero descubrí que creas un puente empático. La otra persona se ve reflejada en ti. Eso abre las puertas para que acepte mejor lo que le sugieres. Es un equilibrio delicado, pero poderosísimo, entre demostrar conocimiento y mantener una postura de quien todavía tiene mucho por aprender. Es como una danza. Diriges el paso, pero no empujas al otro. Y hablando de empujar, ¿has notado cómo ciertas personas tienen la facilidad de llevar a otras hacia donde quieren sin que parezca que están forzando nada? Como si plantaran la idea en la cabeza del otro y de pronto la persona persuadida cree que la idea fue suya. Si eso te intriga, presta atención a este punto, que es el sexto truco y quizás el más sutil de todos los métodos de influencia. La sexta clave es el efecto de la siembra de ideas. Básicamente, no impondrás tu punto de vista, vas a plantar semillas y dejar que la persona las riegue en su propia mente. En la práctica, funciona así. En lugar de decirle directamente a alguien lo que debería hacer, conduces la conversación de modo que sea él mismo quien llegue a la conclusión que tú deseas. Puede parecer complejo, pero es más sencillo de lo que imaginas. Formulas preguntas que lleven a reflexionar. Por ejemplo, si quieres convencer a tu jefe de apostar por un proyecto innovador, en vez de decir, jefe, tenemos que hacer esto y aquello, podrías preguntar, jefe, si seguimos haciendo lo que estamos haciendo, ¿qué riesgo corremos en el mercado actual? ¿Crees que alguien podría lanzar algo similar antes que nosotros? Luego, guardas silencio. Inevitablemente, él empieza a pensar en los riesgos de no hacer nada. Después, prosigues. ¿Y qué podríamos hacer para adelantarnos a la competencia? ¿Ves lo que está pasando? En lugar de decir, tengo la solución y debes escucharme, lanzas preguntas que conducen a la persona a la solución que le quieres plantear. Y por supuesto, cuando la idea surge de su cabeza, la aceptación es mucho mayor. Este es un principio psicológico clásico, porque la gente suele valorar más las ideas que cree haber ideado por sí misma. El estoico aprobaría esta estrategia siempre y cuando se utilice para el bien. Al fin y al cabo, no estás mintiendo ni engañando, sino orientando el razonamiento. Por fin, llegamos al séptimo y último truco poderoso. ¿Recuerdas que al comienzo del video prometí revelar una forma casi invisible de convencer incluso a las personas más resistentes? Pues bien, ha llegado el momento. Pero antes de desvelarlo, déjame preguntarte algo. ¿Crees que todas las personas reaccionan de la misma manera a los argumentos lógicos y racionales? Está claro que no. Entonces, ¿cómo convences a alguien que no se deja impresionar por números, estadísticas o la lógica más fría? Aquí es donde entra la última clave y tiene que ver con el arte de contar historias. La séptima clave es el poder de la narrativa personal. Muchas veces puedes disponer del mejor argumento racional del mundo, pero la otra persona no se deja conmover por ello. Las emociones pesan más. Entonces, en lugar de insistir solo en argumentos lógicos, apela también al lado emocional mediante una historia real o incluso una metáfora que ilustre tu posición. Por ejemplo, si quieres persuadir a alguien para que ahorre dinero e invierta, además de hablar de interés compuesto y proyecciones financieras, podrías narrar la historia de alguien que no se preparó y afrontó una vejez complicada. O, en contraste, contar el relato de una persona que logró la independencia financiera gracias a las inversiones que hizo tiempo atrás. Las historias impactan directamente las emociones, y las emociones son la puerta de entrada para quien no es tan racional. ¿Y por qué esto es estoico?
porque los estoicos conocían muy bien la naturaleza humana. Sabían que no todos están dispuestos a escuchar largos tratados filosóficos y en muchas ocasiones recurrían a ejemplos y parábolas para transmitir sus principios, volviéndolos más accesibles. Esta táctica sigue viva hoy en día y cuando se aplica con sabiduría, logra transmitir ideas complejas de forma cercana y memorable. Ahora que conoces las 7 claves que van desde la escucha genuina hasta el arte de contar historias, depende de ti poner todo en práctica. La gran diferencia entre saber algo y dominarlo se basa en la ejecución. El estoicismo dice que no basta con estudiar la virtud, hay que practicarla en cada elección diaria. Con la persuasión ocurre lo mismo. Podrías comenzar con conversaciones informales, reuniones de trabajo o incluso un diálogo con tu pareja. La idea es aplicar estos principios de forma constante, poco a poco. Verás que, con el tiempo, empezarás a influir en las personas de manera natural, sin recurrir a artificios forzados. Y, cuando te des cuenta, estarás al mando de la situación la mayor parte del tiempo, precisamente porque primero aprendiste a dominarte a ti mismo. Para recapitular, aprendiste la importancia de escuchar antes de hablar, de controlar tus emociones al enfrentar la contradicción, de usar el silencio de modo estratégico, de tener una presencia segura, de demostrar autoridad sin arrogancia, de sembrar ideas en la mente del otro y de narrar historias cautivadoras para llegar al corazón de quien se resiste. Si aplicas estos principios con ética, observarás que persuadir consiste menos en ganar y más en crear armonía. Y en el mundo caótico de hoy, quien genera armonía y entendimiento se destaca casi de forma mágica. Ahora, antes de que te vayas de este video, tengo un pedido especial. Si este contenido te resultó valioso, no olvides dejar tu like y suscribirte al canal. Eso me ayuda a seguir trayéndote más contenido relevante y profundo sobre desarrollo personal, filosofía y psicología. Y, por cierto, hay otro video en el canal que seguramente te va a interesar. Está apareciendo ahora mismo en tu pantalla. Solo haz clic para verlo. Te aseguro que también te sorprenderá y podrá guiarte en esta senda de crecimiento. Muchas gracias por quedarte conmigo hasta aquí. Un fuerte abrazo y hasta el próximo video.